Claramente la figura del Papa excede todo tipo de análisis, de grietas y demás, porque lo que representa en la historia del mundo, ¿no? Vamos a comenzar a escuchar a nuestro panel. Vamos con Joa y con bueno, Ana. la verdad que a mí, en lo personal, me ha conmovido muchísimo. Hoy hablábamos con los chicos antes de arrancar el programa y decíamos que quizás nos pasa con muchas cosas que somos conscientes de estas personas, de estos líderes mundiales cuando ya no están, o cuando nos abruma la pérdida, y nosotros como argentinos sobre todo tomar conciencia de que fue un papa del pueblo y de nuestro pueblo, y que llegó a ser un líder, un símbolo de humildad, de austeridad, de cercanía. Esto de lo que hablaban hoy con los chicos del streaming, que fue un papa que generó cercanía con los jóvenes, que a veces de lo religioso es tan difícil, y que además llamó a todos a la acción. A mí eso me queda como su mensaje de que todos podemos ser protagonistas de los cambios, de que todos tenemos que involucrarnos. Además, por supuesto, haberse metido con temas sumamente sensibles, que muchas veces la Iglesia miraba por otro lado, y él se atrevió a involucrarse y a dar mensajes claros, incluso también a la misma política, ¿no? Pedirle a la política acción concreta y decisión ante temas que nos afectan mundialmente. Obviamente uno ve todo el resumen, le ha pasado todo seguramente, la cantidad de gente que habla de él con tanta cercanía, con tanta humildad, y creo que para mí lo que nos tiene que quedar es que nosotros, la sociedad entera, todo el mundo necesita este tipo de líderes con tanta empatía y con tanta humanidad. Vemos permanentemente discursos totalmente contradictorios, de grieta, de odio, y él llamaba siempre y convocaba a la acción en favor de los más desprotegidos, de las desigualdades, de las minorías. Y bueno, a mí en lo personal es lo que más me queda de Francisco. Ojalá, es mi deseo, que quien siga hoy, el nuevo Papa que tengamos, continúe por ese camino. Pero la verdad que lo que Francisco ha generado y lo que va a dejar, me parece que históricamente, con el paso del tiempo, vamos a ser mucho más conscientes de lo que él generó para las próximas generaciones. Ana. Sí, para mí fue un papa totalmente revolucionario. Como decía yo, él trató de modernizar y acercar la Iglesia a la mayoría de las personas. Se metió con los abusos sexuales, se metió con la parte de corrupción que hay en el propio Vaticano. Ya desde el principio, él se negó a usar los zapatos rojos que tienen que usar, la capa, una cruz, la limusina, vivir donde tenía que vivir, porque la verdad que hay una contradicción grande si uno entra a los departamentos del Vaticano o ve el Vaticano, y él fue un papa totalmente diferente, creo. Que decía Maradona, ¿no? Sí, total. Entonces creo que sí, que fue un papa totalmente revolucionario. Él siempre habló de fijarse en las similitudes y no las diferencias. Eso también hizo que se juntara con muchas autoridades de otras religiones que no lo habían hecho otros, no solo los protestantes anglicanos, sino con los musulmanes, con los judíos, con los otros papas ortodoxos. Pero a mí lo que más me llamó la atención es que él solo tenía no solamente su agenda oficial, sino que tenía su propia agenda personal, y él seguía llamando a personas por teléfono. Aquí hay un caso, bueno, llamó a personas que le escribían cartas, llamó a gente para su cumpleaños, y también llamó a muchas personas de de Santa Fe, porque él fue un profesor, un maestro en el Colegio de Inmaculada Concepción. Entonces, cuando alguna situación le llegaba a sus oídos de personas que, el caso concreto, llamó a la mamá de un alumno, que ese chico falleció, entonces lo llamó. Esas cosas que te lo bajan del pedestal. Sí. Él andaba así, ¿no? Bueno, y fue muy complicada la guardia, custodiarlo por ese mismo tema, ¿no? Hemos hecho miles de entrevistas en estas últimas horas respecto y tantas personas de Paraná que han estado con el Papa. Bueno, hoy también en el noticiero dialogamos con un veterano de Guerra de Malvinas que el Papa intercedió para recuperar la Virgen Malvinera que estaba en poder de los ingleses. Tenía estas situaciones. Ahora bien, yo lo que noto es que viste que acá en Argentina grietamos todo, ¿viste? Claro, catalogamos, sí. Y cuando pasó la cuestión política, es como, yo creo que, no sé si por eso, es como que no lo disfrutamos al Papa argentino. No lo disfrutamos. Y a mí me queda el dolor, ¿vale? Perdón, lo que dice el Graf, el anterior.
que no volvió al país como papa. Eso, sí, Eso, solamente era lo que me dolor faltaba tremendo, rematar ¿no? mi discurso. Sí, Ana. Es lo que me quedó el sabor Eso, también. amargo. Que no haya venido a Argentina en todos sus Cuando estuvo Brasil tiempos. hubiera venido. Claro. A ver, yo- O sea, Sí, hoy, por ejemplo, a mí me parece esa grieta, que él no volvió para no ser utilizado políticamente. Y también esto que tenemos los argentinos, que para muchas cosas somos tan buenos y para otras, eso de que vos veías las redes y un montón a favor y un montón en contra. Sí. Estamos hablando del Papa, Sí. el argentino más importante del mundo, y de Quizá pronto... de la historia, ¿no? Exactamente. Y de pronto, es más, me parece que si bien vienen un montón de días para homenajearlo, no sé, yo me imaginaba otra cosa. Me imaginaba, por ejemplo, ayer la Catedral de Paraná, con gente llorándolo, con velas. No sé si pasó, por ejemplo, en los barrios periféricos, porque claramente él era de la periferia y él trabajó para la periferia y visitó la periferia. Pero yo no vi gente ayer en las iglesias rezar por él, que él tanto pedía que recen por él, que sigan cierto rezando. Y no sé, me duele que como argentinos tengamos siempre este dividido. gesto, siempre Sí, dividido, por cuestiones ideológicas. siempre midiendo si es bueno, si es malo. Era el Papa, es el Papa. ¿Cori? Bueno, bien dice la Biblia, nadie es profeta en su Sí. tierra. Tal vez él sintió eso, nunca vamos a saber con certeza por qué no volvió a Argentina. Puede ser especulo para no demostrar favoritismos y en definitiva yo no lo tomo a mal de que no haya venido porque entiendo que él ya era un papa de todos, era un papa del mundo, pertenece a la humanidad toda, por lo menos a la humanidad católica y a la no católica también y por ese lado me siento absolutamente conforme. Entiendo que además... Pero no enojados, Cori, ¿eh? ¿Cómo? Doloridos, con ganas de que estuviera acá. No enojados porque no vino. No, yo Sí. estoy hablando de mi Sí, posición sí, sí. personal, Sí, digamos, sí, sí. no emitiendo un juicio de valor respecto de los sentimientos que No, claro. generó esa circunstancia en el resto. Entiendo que si él hubiese vuelto, o sea, se lo criticó mucho. Sí. Si él hubiese regresado, se lo hubiese criticado muchísimo más. Y quiero marcar también, con un poco sí de molestia, la hipocresía de algunos sectores que, habiéndolo criticado tanto durante su vida, luego de su fallecimiento, hoy por hoy aparecen en una posición absolutamente contradictoria, ¿no? E hipócrita, bueno, lamentándose y demás. La verdad que eso nos suma, creo que la sociedad no es tonta y que lo ve, que ve esos gestos, ¿no? Yo creo que el Papa ejerció un rol, además, sumando a todo lo que dijeron las compañeras y que han hablado antes que mí, él ha ejercido un rol eminentemente político y que ha sido disruptivo en su papado y espero con toda, digamos, con todo el deseo que el Papa que continúe en el papado, continúe su legado, porque él no solamente produjo estas irrupciones en la vida social en cuanto a tener en cuenta a las comunidades o a la diversidad, etcétera, etcétera, o lo que en relación a los abusos sexuales, toda la actuación que tuvo, sino que también produjo reformas dentro de la iglesia, eligió cardenal, eligió, digamos, nombró a muchos integrantes de la iglesia, ojalá que no sean traicionados y que continúen su legado, ¿no? Respecto a lo que decía, bueno, Corina, hoy hubo algunos incidentes con la presencia de Villarroel cuando salió, hubo no abucheos. así con Santoro, aquí en la misa En la en Misa Buenos Flores. Aires, Sí. claro. Bueno, Milei va a estar entre los grandes, digamos, Son anecdóticos, yo No, entiendo digo, que es sí. anecdótico, o sea, con tamaño tomo lo que dijiste vos, evento, lo que dijiste con vos. tamaño episodio, y es decir, el significado que tiene. Bueno, Milei que digamos, le dijo que estaba la con verdad es maligno. Le dijo maligno, le dijo lo Sí. peor que le puede decir Sí, un cura. bueno, Claro, pero- ¿no? Sí. por Va a eso. estar Milei, ¿no? Sí, Ahí está sí, cometido. sí, en general, Parece bien que pero vaya, ¿no? más allá Como de jefe de eso. Estado, Presidente desde de la luego. Argentina. Sí, yo Parece bien. quiero de lo mucho que se ha dicho, ¿no? Y ya yo pensaba, ¿no? ¿Qué decir? Porque es como que estamos abrumados por la Sí. noticia y también por la cantidad de expresiones que se han escuchado de todo el mundo, no solamente de la Argentina, de personalidades las más importantes del mundo.
Y yo quisiera resaltar 4 aspectos que me parecen los más importantes. Primero, el tema del Papa de la Paz, llamarlo. Él era una de las principales, o quizá la más importante preocupación que tenía en un mundo que si bien no es... Él decía que no había una guerra, no era una tercera guerra, que la tercera guerra mundial se daba de forma diseminada, que había guerras en muchos lugares y se pronunció prácticamente en todas y fue muy activamente, trabajó muy activamente para intentar desactivarla, digamos, y incentivando el diálogo y demás. Las expresiones que tuvo sobre la guerra que está aconteciendo en Gaza, el bombardeo en Gaza. Con Ucrania e Israel también lo hizo. Con Ucrania e Israel, pero sobre todo en Gaza, que es un tema bastante delicado y bastante censurado también por los grandes medios de comunicación. Él tuvo expresiones que le significaron muchas críticas, sobre todo del Estado de Israel y todos los voceros que tienen los medios mundiales. El Papa de la Paz, el Papa de la Justicia Social, que es quizá lo más comúnmente se lo reconoce, y también por haber puesto en el tapete el tema de los inmigrantes, que era un tema que podríamos decir desconocido mundialmente hasta que el Papa lo puso sobre la mesa. El primer viaje que hace el Papa no es casual, con lo importante que eran para él los simbolismos. Es a la isla de Lampedusa, en el Mediterráneo, donde caían todos los inmigrantes africanos y morían. No puede ser que este sea el cementerio, esto sea un cementerio por la cantidad de inmigrantes africanos muertos en esa isla. ¿Y el cuarto punto? Y el cuarto es el tema del medio ambiente. Sí, un compromiso con la ecología muy fuerte. Exacto, escribió una encíclica que es la única vez que leí una encíclica, fue la Laudato Si, que habla sobre el cuidado del medio ambiente y realmente me fascinó, me voló la cabeza y no lo podía creer que un papa escriba de esa manera, con esa transgresión y con esa denuncia también de un montón de situaciones. Realmente creo que va a ser valorado, lamentablemente, una vez fallecido, va a pasar, y digo esto último, sí, me parece que va a pasar como Maradona, que todo el tiempo van a aparecer videitos, fotos de que dijo tal cosa, anécdotas. Así que bueno. Tengo que cerrar rápido, Nachito, y ese... No tengo mucho para decir. Yo no soy católico, pero siempre me llamó mucho la atención lo que decía Cori, esto del costado político, de todas sus declaraciones. Siempre me fascinaba las cosas que opinaba, cómo bajó a la iglesia ese pedestal inmaculado, intocable, de cosas que no se hablaban, que se empezaron a hablar. Y sí, yo creo que todos, lo hemos dicho, nos acordamos qué estábamos haciendo y dónde estábamos cuando Bergoglio pasó a ser Francisco, y fue algo histórico. Veníamos de otro papa que nada que ver, digamos, que tenía un perfil totalmente distinto, y él fue demostrando que a mí, que yo no tengo nada que ver con la Iglesia Católica, me dio como esta esperanza de decir, che, pero este tipo interpretó bien lo que el mensaje de Dios, ¿no? Sí. O sea, esta bondad, de no cerrar nunca las puertas de la iglesia, que nadie puede quedar afuera. Bueno, a mí, yo quiero rescatar eso. De hecho, por cuestiones de salud no pudo lavar los pies, pero volvió a repetir lo que hacía cuando estaba aquí en Buenos Aires, el Jueves Santo, ir a una cárcel. Bueno, y me parece sumamente poético que lo último que haya hecho haya sido el domingo de Pascua. Eso es poesía pura. Tremendo. Después hubo curiosidades, ¿no? 88 años, el Papa es increíble, y el número de socio del carnet de San Lorenzo no se puede creer. Y un datito... Porque era 235-88 y murió a las 2:35 Mirá. Con 88 años. Y tremendo. Un dato, en la cuenta bancaria $100 tenía, cuando su patrimonio ascendía a $100. Sí, voy con Ezequiel y voy con vos, Javi. Claro, no, una línea, se ha dicho todo y se coincide en la mayoría, también como un hombre que no ha sido bendecido por el don de la fe, lo digo en mi caso, o por mí digo, una de las características que resultan bastante claras y evidentes respecto de Francisco es esto, es un hombre
que macheó bien con el pueblo en muchísimos de los temas que se mencionaron, tratando siempre de, creo que en parte de lo que dice o trataba de reflejar Nacho, esto de rescatar el mensaje del Jesús histórico, ¿no? Que a veces está un poco corrido de algunos, o lo que nosotros interpretamos de lo que dicen algunos obispos. En ese sentido, como hombre de la Iglesia, utilizó los lazos políticos para tratar de ordenar y llevar algunos de estos aspectos a la cosa concreta, que es la cuestión de la paz, que es la cuestión del medio ambiente y algunos de los otros temas en defensa de minorías que también planteaba Por eso digo Francisco. que su figura excedió a la propia religión. Hoy Sí, tuve la Javi. oportunidad de hablar con un médico veterinario que sí estudió, él es de Galarza y vive afortunadamente, tiene 77 años, García, y con un médico traumatólogo de Paraná, que también estudió en Santa Fe, tiene la misma edad, y lo soportaron, decía él, en Gracia, 3 años al cura Bergoglio cuando les dio clase. Lo llevó a Borges a que diera literatura, y ahí en sus ratos libres el Jorge Bergoglio, en ese momento sacerdote, lo afeitaba a Borges, ahí en Santa Fe. Y contaban algunas anécdotas, don Enrique Gracia, este médico veterinario de Galarza, cuando le hacía la entrevista hoy, que le gustaba mucho el cordero entrerriano. Cuando él iba ascendiendo en la jerarquía religiosa en Buenos Aires, le pedía, o a este médico de Paraná, Que le llevara. que le mandara, pagaba, pero él quería el corderito entrerriano. Y hasta el año pasado lo recibió y armó un despelote porque como era muy amigo de García y del médico traumatólogo de Paraná, que tiene 77 años, estuvieron 1 hora y más de 25 minutos no pueden estar en esas audiencias. Y iban los secretarios, iban la guardia, subía medio... Les estoy diciendo que no, quiero hablar con esta gente, y los tuteaba. Y era, dice, que de decir cuentos verdes. Bueno, así era su santidad, como amigo de esta gente que los tuvo como alumnos en el colegio de Santa Fe. Tenía la comedia ahí a flor de piel. Para que Era no lo terrible sepan, para los acá está cuentos. el Palacio Bergoglio. Nos queda el Palacio Bergoglio, que tiene la Le enviaron el historia Paseo Francisco. también la primera calle que se puso cuando Francisco asumió el pontificado fue aquí en Paraná, ¿no? En la calle de la Catedral. Y el Palacio Bergoglio, para aquellos que no lo sepan, está aquí en la ciudad de Paraná, tiene la referencia de la familia Bergoglio que vivió en la capital provincial, así que lo puede venir a conocer y conocer esa historia. Nosotros vamos cerrando la edición de hoy de El Ventilador. Les digo que esto no va a pasar el jueves, si no, antes Mate nos reta, Son las 6. Nogaró te espera el fin de semana para disfrutar del menú más rico, gran variedad de